Bueno, nosotros somos la teoría neoclásica, un grupo conformado por Mauricio Fernández, María Alejandra Galindo, Melissa Sarmiento y David Seymour. Vamos a ver el origen de la administración, las características, Peter Drucker como uno de sus representantes y la teoría neoclásica. Entonces, primero vamos a empezar con la historia. Entonces, el origen de la administración por objetivos, o la APO, va a surgir más o menos alrededor de 1950, aunque su aparición reciente e importante es en 1954 con Peter Drucker, que se considera el creador de la app, porque publicó un libro en el cual se caracterizó como todo esto por primera vez. Lo cierto es que surge alrededor de 1950 en un contexto en el que la empresa privada norteamericana sufría fuertes presiones, desde lo que vendría siendo la intervención keynesiana durante la depresión que surgió, que siguió a la crisis de 1929. Acá es cuando el capitalismo sufre una de las mayores injerencias y controles gubernamentales, porque se llegó a creer que las decisiones nacionales no podían depender de la acción de los empresarios. Entonces, en 1950, se estaba muy consciente de que la pérdida de los márgenes de las ganancias de las empresas eh, tenían como resultado la necesidad de reducir gastos y se concentraba más en los resultados que en los esfuerzos dispersos. Entonces, la presión económica de la época genera dentro de las empresas algo llamado administración por presión, aunque la presión ejercida sobre los gerentes no dio realmente mejores resultados, porque los dirigentes de las empresas interpretaban como la rebeldía que se tenía por parte de los gerentes para producir los resultados esperados, eh, o sea, la apatía de los gerentes para producir estos resultados. Y como respuesta, las empresas hacían más fuertes los controles y con eso se cerraba como un círculo vicioso que representaba mayor control, mayor resistencia y mayor resistencia, mayor control. Entonces se busca una forma de equilibrar los objetivos, como permitiendo una mayor participación, descentralizando las decisiones, permitiendo el autocontrol y la autoevaluación y proporcionando más libertad y mayor flexibilidad en los controles. Mm, Seguidamente es importante entender que esto surge como un método de evaluación y control sobre el desempeño de áreas organizacionales que tenían rápido crecimiento. Entonces, en un inicio se constituye como un criterio financiero de evaluación de control, como criterio financiero fue válido, pero en un enfoque global de la empresa trajo como consecuencia una distorsión profesional porque los criterios de ganancia y de costo no eran suficientes para explicar la organización social y la organización humana. Entonces, la respuesta a los niveles medios e inferiores de la organización a este tipo de criterio fue un descontento y apatía. Entonces, ocasionó conflictos entre los funcionarios de nivel medio e inferior y la alta dirección. Entonces, aquí es cuando comienzan a surgir las ideas de descentralización y administración por resultados, que fue el único método que en ese momento se encontró para una dirección que revirtiera el proceso que se describió anteriormente, que fue la descentralización de las decisiones y la fijación de objetivos para cada área clave. Entonces, cada una escoge el cómo alcanzar sus resultados y se eliminan los órganos de staff, quedando a cargo de cada división la creación de los servicios que se necesitarán para alcanzar los objetivos, lo que fortalece finalmente la posición de autoridad de cada jefe operativo. Ahora nos corresponde definir lo que es administración por objetivos. La administración por objetivos se puede entender como una estrategia empresarial en la cual tanto los empleados como los directivos trabajan de manera conjunta con el fin de alcanzar los objetivos que previamente se han propuesto. Esta se conoce generalmente con las siglas APO, Administración por Objetivos, y es una herramienta la cual se utiliza para medir el rendimiento tanto de los empleados como la productividad que tienen las empresas. Eso se hace partiendo de los objetivos que se establecieron previamente en la etapa de la planificación. Para eso que tenemos que entender que hay diferentes etapas. Bueno, como una de las primeras etapas dentro de este modelo, está la definición de los objetivos organizacionales, que vamos a entender por objetivos organizacionales aquellas tareas que la alta gerencia ve como realizables y las cuales van encaminadas a un área de interés específica dentro de la organización. De esta manera, este es el primer paso. El segundo sería la definición de los objetivos laborales. ¿Qué sucede? Estos objetivos organizacionales que ya planteamos en la primera fase, los vamos a comunicar a todos los empleados de la organización. Esto con el fin
no solamente de comunicar aquellos objetivos, sino también generar un plan de acción, establecer aquellas estrategias pertinentes para cumplir los objetivos y el modo de proceder que se debe seguir en el trabajo. ¿Para qué se realiza esto? Esto define lo que cada trabajador va a realizar para poder cumplir esos objetivos. En ese orden de ideas, una vez establecidas las tareas que debe cumplir este trabajador, él va a realizar un listado de objetivos, los cuales se verán reflejados en sus tareas y obligaciones. Bueno, en cuanto a la tercera fase, esta fase tiene el nombre de seguimiento del rendimiento y avance. Dentro de esta fase, lo que se va a realizar son diferentes tareas con el fin de pues, llevar un seguimiento sobre los objetivos planteados y su realización. En ese orden de ideas, lo que se debe hacer es elaborar planes y objetivos de corto y largo plazo, una implementación de controles que resulten efectivos para medir en qué etapas está de la realización de los objetivos, diseñar una estructura organizacional clara donde se definan pues, los niveles de autoridad y la asignación de las responsabilidades para que eso ayude pues, en la toma de decisiones. También se identifica lo que resulta útil o no útil o contraproducente para el rendimiento y alcance de los objetivos. Asimismo, se hace una utilización de términos comunes y conceptos relacionados con la administración por objetivos. Esto ayudará a la medición más objetiva del rendimiento y del avance de los planes. La última fase sería la retroalimentación, que busca la retroalimentación, pues básicamente sería un proceso continuo en el cual pues lo que el tema a tratar sería la medición del rendimiento y de las metas alcanzadas. Esto pues con el fin de que todas las personas involucradas conozcan sus avances y puedan tomar medidas correctivas sobre su propio pues, desarrollo o desempeño dentro de la organización. Refiriéndonos a la teoría neoclásica, esta teoría neoclásica también se le conoce como la escuela del proceso administrativo, y es que surge como una respuesta a la necesidad de aplicar la teoría clásica, pero en contextos pues más modernos y pues contextos digamos actuales. Esta teoría se empieza a desarrollar entre 1930 y 1948, sin embargo, pues no se ha dejado de lado y actualmente pues es la teoría, digamos, el enfoque que la mayoría de las empresas e individuos usan. Bueno, continuando con la teoría neoclásica, esta hace referencia a que la administración se basa en ciertos postulados. Por un lado, el de orientar, dirigir y controlar. Estos tres elementos se desarrollan en torno a los grupos de individuos que buscan llegar y cumplir algún fin colectivo y satisfacer pues, necesidades tanto colectivas como individuales, pero teniendo en cuenta que los recursos son limitados, por lo que se buscará llegar a estos fines, a estas metas, utilizando el mínimo de recursos pues, necesario. Bueno, por otro lado, tenemos las características de este enfoque neoclásico, pues por un lado, la reafirmación de la teoría clásica. Uno de las características de este es que no deja de lado la teoría clásica, sino que reafirma ciertos postulados que también eran reafirmados, que se afirmaban en la teoría clásica. Bueno, por otro lado, tenemos el hecho de la validez en la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues la validez en la práctica hace referencia a que, digamos, estas teorías y estos enfoques solo son aplicados digamos, en la práctica real. Entonces, este enfoque no hace mucho énfasis, digamos, a la teoría como tal, sino ya pues al tema práctico. Pues en tercer lugar, tenemos que este enfoque enfatiza en los objetivos y en los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que pues pueda alcanzar sus objetivos y producir pues ciertos resultados. La organización tiene que girar en torno al desarrollo y, digamos, y a generar una estructura que esté orientada mm, con, con, con los fines que tiene, pues, la organización o determinado grupo. Por otro lado, tenemos, son traídos a colación en esta teoría clásica, y cuando me refiero a esos principios generales de la administración, me estoy refiriendo al hecho de planear, organizar, dirigir y controlar. Y por último, el hecho de que los autores, digamos, los teóricos del neoclasicismo
son muy eclécticos. ¿Qué quiere decir que sean eclécticos? Que traen consigo varios elementos y varios postulados de diferentes teorías y los acoplan en una misma. Entonces, pues, en el caso de el neoclásico, trae a colación teorías administrativas como la de las relaciones humanas, las teorías estructuralistas, la teoría del comportamiento de los actores, la teoría del funcionamiento de la burocracia y el mercado, así como también la de la teoría de sistemas. Otro aspecto importante dentro de la teoría neoclásica es que expone y discute acerca de puntos de vista clásicos, como lo son el de la organización lineal, caracterizada por una centralización de la autoridad, y la teoría científica, la cual defendía una organización más funcional y destacaba una descentralización de la autoridad. De esta manera, los neoclásicos nos presentan un cuadro comparativo entre las ventajas y desventajas de la centralización y la descentralización de la autoridad. Con una autoridad más centralizada, tenemos que las ventajas son que hay un proceso de toma de decisión que son tomadas por administradores que poseen una visión global de la empresa. Quienes toman decisiones y están situados en altas posiciones están generalmente mejor preparados para tomarlas. Y otra ventaja es que elimina la duplicación de esfuerzos, reduciendo así los costos operacionales de la descentralización. Algunas de las desventajas que tienen una centralización de la autoridad es que las decisiones son tomadas por administradores preparados, pero que a su vez están lejos de los hechos reales de la empresa. Raramente tienen contacto con las personas y situaciones involucradas. Y las líneas de comunicación más distanciadas generan demoras y un mayor costo operacional. Entre las ventajas de la descentralización tenemos que las personas que viven los problemas son las más indicadas para resolverlos localmente, economizando tiempo y dinero, y alivia a los cargos corporativos del exceso de trabajo decisorio, pudiendo así ocuparse de problemas diversos. También permite la formación de ejecutivos locales y regionales motivados y conscientes de sus resultados operacionales. Algunas de las desventajas de este punto es que, debido a una falta de uniformidad de las decisiones, podría incurrirse en unos costos operacionales. Al haber muchas personas involucradas, crece la posibilidad de que haya distorsiones y errores personales en el proceso. Y la falta de un equipo apropiado o de funcionarios en el campo de actividades genera que sea necesario prever de entrenamiento necesario. Pero específicamente, ¿quién es Peter Drucker? Peter Drucker fue un escritor, consultor, empresario y periodista. Nació en Viena, Austria, y es considerado el padre de la gestión empresarial, a la que le dedicó más de 60 años de su vida profesional. Drucker creció en un ambiente en el que estaban surgiendo nuevas ideas y posturas sociales creadas por intelectuales, altos miembros de gobiernos y científicos. Empezó a formarse en el mundo del periodismo, escribiendo para importantes periódicos de Frankfurt, mientras que realizaba un doctorado en Derecho Internacional. Drucker empezó a integrar estas dos facetas y por ello fue reconocido como un gran periodista. Con la caída de la República de Weimar, decidió trasladarse a Londres, donde trabajó en un banco y llegó a ser estudiante de John Maynard Keynes. Aunque fue discípulo de Keynes, aseguró que, décadas después, que el keynesianismo falló como tesis económica y modelo aplicado. A causa de los riesgos del nazismo y la persecución a los judíos, emigró a Estados Unidos, donde fue un activo colaborador por un largo periodo de tiempo de revistas como The Wall Street Journal. La calidad y el reconocimiento de sus escritos le aseguraban importantes contratos como consultor con grandes empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, en países como Estados Unidos y en otras zonas del mundo como Europa, América Latina y Asia. Dentro de sus estudios, él siempre afirmó que su mayor interés eran las personas. Dentro de su legado tenemos que fue fundador y director de una escuela de negocios que lleva su nombre. Para Drucker es benéfico que muchas de sus ideas hayan sido reformadas a causa de la innovadora forma de pensar y de analizar los temas empresariales. En la actualidad, Drucker es considerado como el más acertado de los exponentes en temas de administración,
Sus ideas y terminologías han influenciado en el mundo corporativo desde las décadas de los 40.